Hola, muy buena tarde. Bienvenidos a nuestra última sesión de espacios abiertos con su asesor virtual en lo que es nuestro aún módulo número 14, el universo natural, que en los próximos días ya estamos por culminar. En esta sesión vamos a tratar acerca de nuestro proyecto integrador, sobre nuestro foro de integración también. Y lo más importante es que no existe alguna duda acerca de cómo elaborar ambas participaciones, tanto en nuestro proyecto como en nuestro foro, ya que es o son las actividades que más peso tienen en la evaluación de nuestro módulo número 14. Para aquellos que se lleguen a integrar en esta sesión síncrona, porque estamos llevando a cabo por la plataforma de Zoom, tomen directamente el audio y realicen de forma directa las preguntas que tengan acerca de las actividades de esta semana, o bien pueden escribir por medio del chat de esta plataforma. Se está generando un video de esta sesión misma que se subirá a la plataforma de YouTube. Y aquí, en esta plataforma, pueden escribir sus dudas en la sección de comentarios. Lo más importante es que sigamos las normas de comunicación virtual. ¿Cuál es el propósito de nuestro proyecto integrador? Vamos a comprender la dinámica del universo que está presente en todo nuestro contexto, así como la necesidad de su estudio mediante el pensamiento científico. Nosotros conocimos lo que fue el método científico, esta serie de pasos que nos llevan a generalizar una regla para poder establecer leyes, para poder establecer teorías, nos lleva a desarrollar conocimiento científico. Ese conocimiento científico ya está validado por pares. Eh, este conocimiento que damos como cierto nos lleva a un pensamiento científico. Ese pensamiento científico nos ha llevado a desarrollar tecnología, nos ha llevado a desarrollar ciencias, a mejorar nuestro entorno, a mejorar nuestro universo. ¿Cuál es ese universo? Ese universo soy yo mismo como un organismo vivo. ¿Debido a qué? A que puedo conocer, y este pensamiento científico me ha llevado a conocer las necesidades, mis funciones vitales, el tipo de estructura que tengo, los sistemas que tengo, cómo se acoplan, cómo es que obtengo energía, cómo es que transformo la materia en energía, qué materia, los nutrimentos como base de mi alimentación, y esto también me ha llevado a entender otros organismos vivos y sobre todo a conocer su existencia. ¿Qué es este universo? Este universo también es el medio en donde me desenvuelvo, donde ocurren fenómenos a diario, fenómenos naturales, fenómenos que puedo explicar mediante la aplicación del método científico, mediante el razonamiento con un método científico, desarrollando el pensamiento científico, hechos como reacciones de combustión que ocurren cuando yo cocino mis alimentos, transformaciones de energía como cuando yo utilizo el horno de microondas, el hecho de esas transformaciones de energía, de yo tener la capacidad de portar un dispositivo electrónico como un celular, como unos audífonos inalámbricos, el comprender mi entorno o ese universo dentro del seno donde me desenvuelvo, que puede ser mi casa, mi comunidad, que puede ser mi trabajo, y dar explicación y entender como parte de esa estructura en el que se desarrolla un ser vivo, en el que encontramos materia inerte, donde nosotros podemos aplicar los conocimientos de este módulo número 14. Es por ello que el conocimiento que nosotros hemos tenido a lo largo de estas 3 semanas eh, lo, lo integramos dentro de esta semana y lo integramos en nuestro proyecto integrador, en una dinámica muy divertida donde nosotros tenemos que realizar una historieta. ¿Y qué es lo que necesitamos nosotros para poder realizar nuestra historieta? Necesitamos conocer las propiedades y los estados de la materia.
Nosotros ya conocimos las propiedades físicas, químicas, propiedades generales, propiedades intensivas y propiedades extensivas. Los estados de la materia, conocimos los tres estados fundamentales de la materia, que es el sólido, el líquido y el gaseoso. Comprendimos la ley de la conservación de la materia y ello nos llevó a comprender mejor las reacciones químicas. Identificamos los niveles de organización biológica y con ello nosotros también reconocimos a esos organismos unicelulares que los aprovechamos, por ejemplo, en la industria farmacéutica o en la industria biotecnológica para crear, por ejemplo, medicamentos. No solamente nos limitamos a medicamentos, también los podemos utilizar para la creación de productos alimenticios, para la creación de materiales, para reducir la basura que nosotros creamos o los desechos, son muy útiles y eso viene sobre todo de haber reconocido ese tipo de microorganismos y haberlos descubierto en algún momento. Es importante reconocer los tipos de energía que utilizan los seres vivos. Nosotros aprendimos sobre las manifestaciones de energía, pero todo ello nos llevó a conocer los tipos de energía que utilizan los seres vivos, esa energía bioquímica que proviene del metabolismo. Y entendimos nosotros las características del pensamiento científico, sobre todo, como explicamos hace un momento, a partir del desarrollo y la aplicación del método científico, el cual nos lleva ese conocimiento científico para desarrollar un pensamiento científico. Esos conocimientos que aplicamos en ciencias experimentales, ¿qué ciencias experimentales nosotros abordamos en este módulo número 14? Iniciamos con química, aprendimos un poco de física, abordamos biología, abordamos otras ciencias también, como la ecología, abordamos, por ejemplo, la bioquímica, y todas esas son ciencias experimentales que se fundamentan en la aplicación del método científico. Rocío, muy buena tarde, qué gusto que se integra con nosotros. Ahora, Rocío, ¿tiene alguna duda en particular acerca de nuestro proyecto integrador que tenemos que entregar esta semana? O bien acerca de las participaciones en nuestro foro de integración. Si se llega a presentar alguna duda, tome directamente el audio de esta plataforma, realice su pregunta de forma directa o bien síganos escribiendo por medio de este chat. Nosotros para esta actividad que vamos a entregar un documento en Word en el cual nosotros vamos a integrar una portada con todos nuestros datos de identificación. Además de eso, nosotros vamos a crear una historieta en una plataforma como Pixton, Storyboard o Canva. Tiene que ser alguna de estas tres plataformas. Recuerden, Pixton ya no tiene una versión gratuita y es por ello que no se pueden compartir las ligas. Traten de utilizar alguna de las otras dos herramientas y en caso de que por alguna razón no se hayan percatado de que Pixton no tiene versión gratuita, bueno, pueden ustedes tomar impresiones de pantalla y colocar su historieta en ese documento en Word, procurando que sus datos de identificación estén en la primera historieta, en el primer recuadro de su historieta. Nosotros en nuestra historieta, nosotros debemos de integrar los 5 aspectos que se nos están Mire, Rocío, ¿por qué no trata de utilizar Canva o por qué no trata de utilizar Storyboard? Si apenas va a iniciarlo, sí, efectivamente lo puede hacer en Pixton y sí puede pegar impresiones de pantalla, pero si le estoy haciendo de su conocimiento este, que no se puede compartir la liga y que tampoco puede descargarlo, pues trate de utilizar Canva o trate de utilizar Storyboard, ya que tienen versiones gratuitas y sobre todo Canva, que es una herramienta que se está acoplando a Prep en línea CEP y nos brinda muchísimas herramientas. Pero sí puedo hacerlo pegándolo en Word, procurando de que las imágenes tengan suficiente calidad para poder leer el contenido.
Por qué es importante el contenido dentro de su historieta? Porque ustedes tienen que abordar 5 aspectos dentro de su historieta. ¿Qué escenarios van a utilizar? ¿Qué personajes van a utilizar? ¿Cómo van a desarrollar la secuencia de sus imágenes en su historieta? Ustedes deciden esa parte. Lo que es importante es que tienen que abordar los siguientes aspectos: las características, estructura y propiedades de la materia y de la energía. No olviden que nos están preguntando o tenemos que abordar en este aspecto las características tanto de la materia y de la energía. Tenemos que abordar acerca de los elementos y las biomoléculas esenciales para la vida, las transformaciones químicas, físicas y nucleares de la materia. También nosotros tenemos que abordar las características y las diferencias entre los seres vivos y la materia inerte o los seres no vivos. Y finalmente explicar acerca del impacto del ser humano en la dinámica del universo. ¿Cuál es esa dinámica del universo? Les vuelvo a comentar. Ese universo soy yo, ese universo es mi entorno, eh, ese universo es mi comunidad, es el lugar donde trabajo. Por ejemplo, el impacto del ser humano en la dinámica del universo. ¿Qué es lo que pasa si yo como mucha comida rápida, sobre todo comida chatarra, si como o tomo muchas bebidas azucaradas, como lo que son los refrescos? ¿Qué es lo que va a pasar con ese universo que soy yo? Estoy desbalanceando mis procesos vitales. Recuerden, uno de ellos es la nutrición. La nutrición aprendimos en nuestra semana número 3. ¿Y eso en qué va a desencadenar? Va a desencadenar en una enfermedad como la obesidad, que es un trastorno de peso. Puede desencadenar en otro tipo de enfermedades como diabetes. Puede desencadenar como hipertensión. Recuerden, yo soy mi propio universo. ¿Cuál es el propio impacto ante un desconocimiento acerca de mi nutrición? Puede desencadenar en un aspecto muy negativo. Pero ¿qué es lo que pasa si yo llevo a cabo una nutrición correcta? Si yo evito el sedentarismo, si yo hago ejercicio, si me alimento en mis horarios que me corresponden, si yo voy al médico a hacerme chequeos, pues voy a tener una vida muy sana. Entonces voy a tener un impacto positivo en mi propia dinámica. Eso es algo bastante importante. Por supuesto, Rocío, podemos desarrollar gastritis, podemos desarrollar colitis nerviosas, podemos tener úlceras gástricas. Y ese es en mi propio universo, entonces estoy teniendo yo mismo un impacto negativo. ¿Por qué? El universo que estoy analizando soy yo mismo, pero en cambio puedo tener un aspecto positivo, teniendo una alimentación sana, teniendo un balance, durmiendo bien. Además de eso, por supuesto, nuestro cuerpo va a estar sano, Rocío. Entonces, de esa forma, yo puedo tener o tener un propio impacto positivo o un impacto negativo en mi propio cuerpo. Y eso yo también lo puedo explicar. ¿Por qué? Porque eso lo aprendí en mi semana número 3. Claro que hay aspectos que tal vez nos llamen más la atención, como la deforestación, como la extinción de algunas especies, la sobreexplotación de recursos. Por supuesto, esto también consta de nuestro entorno y es algo que también los demás nosotros lo podemos abordar. Pero no se limiten, y nosotros no estamos hablando de estrellas, no estamos hablando de sistemas solares. Nosotros pues no vimos eso en nuestro mundo. Así es que recuerden, y es algo que fui muy puntual desde nuestra semana número 1, ese universo soy yo, ese universo es lo que a mí me rodea, es lo que aprendí en este módulo semana tras semana, y que lo integré en mi semana número 3 para conocer lo que pasa en los organismos vivos, como lo soy yo. Así es, nosotros no abordamos acerca de las galaxias y los planetas, pero podemos darle explicación, por supuesto, porque aquí al aprender la estructura fundamental de la materia y las interacciones que tiene, podemos explicar lo que pasa allá afuera. Pero lo importante es que nosotros nos concentremos en lo que nosotros aprendimos y no estar inventando cosas.
que realmente no vimos en nuestro módulo número 14. Hay muchos aspectos que nosotros podemos abordar para explicar todos estos aspectos que se nos piden en nuestro proyecto integrador. Finalmente, nosotros en ese documento en Word vamos a escribir una conclusión de media cuartilla en la cual vamos a explicar la importancia de las ciencias universales. Marlene, pues nosotros vamos a integrar lo que vimos en este módulo. Eh, por ello es importante hablar sobre algo eh, que hemos acumulado de conocimiento, por supuesto que está bien bajo nuestro propio criterio. Pero nosotros, recuerden, no vimos nada a la interacción de los astros, no vimos algo en particular más allá. Desde el principio fui bastante insistente que ese universo es lo que me rodea, es donde yo interactúo. Y por supuesto que somos parte de algo mayor, pero nosotros no estudiamos todavía eso. Posiblemente lo estudien en módulos más adelante, pero vamos a concentrarnos con lo que nosotros aprendimos aquí. Una vez que nosotros integremos también nuestra conclusión de media cuartilla y también procuren poner sus referencias. Eviten cometer plagio debido a que es penalizado y afortunadamente en este grupo ha habido poca incidencia de plagio, eso es muy bueno y manténganse así hasta poder culminar sus módulos. Una vez que nosotros terminemos nuestro documento lo vamos a guardar con la siguiente nomenclatura, nuestros apellidos, nuestro nombre y la clave de esta actividad, que es M14, S4PI, y lo subimos directamente a la plataforma. Les recuerdo, Pixton ya no tiene una versión gratuita, no van a poder compartir su liga, tampoco van a poder compartir, descargar su historieta. Es por ello que traten de utilizar Storyboard o Canva. Aún así, si deciden hacerlo en Pixton, pueden tomar impresiones de pantalla y colocarlo en el documento en Word. Recuerden, no se puede utilizar alguna de las otras plataformas que se están recomendando para hacerla. No puedo hacerla en PowerPoint, tengo que utilizar alguna de estas herramientas. Nosotros conocimos los aspectos de la materia, nosotros conocimos que la materia se rige por una ley, que es la ley de la conservación de la materia, y esta nos dice que la materia no se crea ni se destruye, que tan solo se transforma. Y nos dio pauta para conocer lo que ocurre con las transformaciones químicas. Recuerden, la materia tiene diversas transformaciones. Una transformación física en la cual no cambia la naturaleza de la materia, tiene transformaciones químicas en la cual que por supuestamente sí cambia la naturaleza de la materia, y existen transformaciones nucleares de dos tipos, que más adelante explicaremos y abordaremos ellas. La materia, ¿qué es? La materia está compuesta por átomos, que es la estructura más pequeña de la materia. Los átomos forman sustancias. Las sustancias poseen características, poseen masa, poseen un Está volumen muy fea. y otro tipo de características. Adelante, ¿alguien desea hacer alguna pregunta? Elizabeth, ok, pues que no. La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, es todo lo que nos rodea, es aquello que podemos ver y si no lo podemos ver, al menos lo podemos medir. Hace algunos años se validó otro tipo de materia, la materia oscura, pero todavía no podemos tener una interacción directa con ella. No obstante, existe en nuestro universo, pero nosotros nos vamos a basar en la materia medible, en todo aquello que nosotros podemos observar, que podemos medir, que nosotros podemos ver, de lo que están hechos los materiales que nosotros conocemos, tanto materia inerte como materiales biológicos, aquello de lo que están formados y forman las sustancias al reaccionar los elementos que nosotros conocemos dentro de la tabla periódica.
Ahora bien, la energía, no obstante, es la capacidad que tiene esa materia para generar cambio en otro tipo de materia o en otro cuerpo. En términos biológicos, es la habilidad de generar un cambio. Nosotros, en términos biológicos, vimos que obtenemos energía a partir del metabolismo, a partir de los procesos de digestión, a partir de los procesos de nutrición en los organismos vivos, que consta de una fase anabólica donde se gasta energía y una fase catabólica donde producimos energía a partir de esos nutrientes. Nosotros también aprendimos que los diferentes seres, hay algunos que producen su propio alimento, que son autótrofos, algunos que necesitan consumir esas sustancias ya preformadas, que son organismos heterótrofos como el ser humano. Además de que la energía tiene diferentes manifestaciones, así como existen manifestaciones biológicas de la energía en esas reacciones que ocurren en mi cuerpo, también las reacciones químicas liberan energía, que necesitan energía en algunas de ellas para poderse llevar a cabo. Existen algunas manifestaciones de la energía o algunas formas como la luz, como el calor, como la energía eléctrica, como el sonido, como el electromagnetismo, como la fuerza de gravedad que nos mantiene en la superficie de nuestro planeta. Esas son manifestaciones de la energía. Ahora bien, la materia cuenta con diferentes características y propiedades, las cuales nosotros las podemos clasificar de diferentes formas. Como propiedades físicas, como la solubilidad o la densidad, como propiedades químicas, como la efervescencia o la reactividad, propiedades generales, como la masa y el volumen, propiedades específicas, como el punto de fusión, el punto de humo, el punto de ebullición, eh, como la viscosidad, incluso, y todas estas propiedades nosotros las podemos clasificar como extensivas o como intensivas. De acuerdo a la cantidad de energía que tenga esa materia, se pueden presentar en diferentes estados de agregación y solo existen tres estados de agregación fundamentales, los cuales son el sólido, el líquido y el gaseoso. Y esto obedece a la teoría cinético-molecular, es decir, entre más energía tenga una sustancia, se va a tener un comportamiento diferente de acuerdo al estado de agregación que alcance el movimiento de esas partículas. En un estado sólido, nosotros hicimos uso de un simulador en el cual nosotros veíamos que las partículas que componen una sustancia estaban muy cerca las unas de las otras. No podían trasladarse de un lugar a otro con libertad, que mantenían una forma fija. En el caso del líquido, no, de un estado líquido, es porque gozaban de una mayor cantidad de energía. Aquí las moléculas tenían suficiente energía para trasladarse desde un punto a otro, pero de forma ordenada. No podían mantener una forma fija y las tenían un cierto grado mayor de movimiento las partículas que lo componían. Entre un estado líquido y un estado gaseoso, entre un estado sólido y un estado gaseoso, el gas, las partículas contenían muchísima energía, lo cual les daba completa libertad de movimiento. Esto provocaba también que los gases no tuvieran una forma definida y ocuparan todo el espacio de un recipiente en el cual estaban contenidos. De esa forma, nosotros podemos conocer acerca de los estados de agregación de la materia. También nosotros pudimos comprender que estos estados y estos cambios obedecen a cambios físicos, porque entre el paso de un estado a otro, lo único que interviene es la cantidad de energía que tienen sus moléculas, pero esas moléculas no están cambiando, no está cambiando la naturaleza, solo al tener más energía y al tener más libertad, estas podrían cambiar entre un estado y otro. Entonces, esto obedece a un cambio físico de la materia. Eh, Todo ello se debe, y la teoría cinético-molecular obedece al nivel de energía que tienen esas moléculas. Pero, ¿qué es la energía? Como si bien nosotros hace un momento la definimos, es la capacidad que tiene un cuerpo de generar un cambio en otro cuerpo.
La energía también obedece una ley, que es la ley de la conservación de la energía, la cual nos dice que la energía no se crea ni se destruye, que tan solo se transforma. Y eso obedece a la ley de la conservación de la energía, por lo cual una de sus características es de que se conserva y que también se transforma, puesto que pasa de muchas formas y puede cambiar entre sí. Por ejemplo, nosotros convertimos la energía eléctrica en energía luminosa cuando nosotros llegamos a nuestra casa y coloquialmente le decimos prender la luz. O la convertimos en sonido si es que nosotros nos queremos poner a bailar o bien escuchar las noticias por la radio. La podemos convertir, por ejemplo, en calor. Si es que nosotros gozamos, por ejemplo, de una estufa de inducción o tenemos un boiler eléctrico en casa. O, por ejemplo, si nosotros utilizamos una resistencia eléctrica en una cafetera o también para calentar nuestra agua para bañarnos. La podemos convertir en ondas electromagnéticas si nosotros utilizamos nuestro horno de microondas y lo podemos convertir en otro tipo de ondas, por ejemplo, como en el módem por el cual nosotros nos conectamos a Internet en nuestros hogares. También nosotros nos dimos cuenta de que la energía se traspasa ya que puede pasar de un cuerpo a otro. Ustedes, por ejemplo, algunas veces han visto en un mercado, en un tianguis o en una tienda de regalos, aquellos pajarillos de madera que toman agua. Gracias a ese fulcro y los contrapesos que tienen, nosotros podemos hacer que él se mueva constantemente y parezca que están comiendo o que están tomando agua. Es decir, la energía se está traspasando. Claro que no es ilimitada. Después de un momento se van a detener. Ello nos da un ejemplo de que la energía se puede traspasar y nosotros al impulsar esta, este artilugio podemos ver cómo se está traspasando. O por ejemplo, recuerden cuando eran niños o por si todavía lo hacen porque es bastante divertido subirse a un columpio. Ustedes transfieren la energía al impulsarse con sus pies y esto detona en un movimiento pendular en un columpio. Esto es cómo la energía puede traspasarse de un cuerpo a otro, pero inevitablemente, por más fuerte que nosotros nos empujemos con nuestras piernas, nos vamos a detener en algún momento. ¿Por qué? Porque la energía también se degrada y una vez que nosotros la utilizamos, ya no la podemos volver a aprovechar. Por supuesto, o alguien tal vez en su escritorio tenga unas esferas colgantes donde en un extremo yo la levanto, la dejo caer y en el otro extremo se levantan. La energía se empieza a transferir, pero en algún momento esas esferas se detienen. ¿Por qué? Porque la energía tiende a degradarse. Recuerden que la energía no se crea ni se destruye, se libera y cuando se libera y se utiliza, también ya no se puede utilizar. Nosotros también aprendimos que existen elementos en la tabla periódica y que de esos elementos los que se encuentran en los seres vivos, en todos los seres vivos en mayor cantidad, los conocemos eh, um, los conocemos como bioelementos. Estos bioelementos característicos y los que se encuentran en mayor cantidad los vamos a conocer como bioelementos primarios, como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. Todos estos bioelementos conforman en mayor cantidad a todos los seres vivos, desde una minúscula bacteria hasta una enorme ballena. También estamos compuestos por otros bioelementos, pero en menor que se van a encontrar en menor cantidad como el magnesio, el calcio, el sodio, el cloro o el potasio, los vamos a conocer como bioelementos secundarios. Y van a existir algunos que se necesitan en muy pequeña cantidad y que los vamos a conocer como oligoelementos o elementos traza, como el hierro, el manganeso, el cobre, el cobalto, y estos se necesitan en pequeñísima cantidad, pero que se necesitan. A todos estos los conocemos como bioelementos y cuando reaccionan entre ellos,
conocemos, los productos de estas reacciones se conocen como biomoléculas. Las biomoléculas las clasificamos como orgánicas y como inorgánicas. Las inorgánicas son características de las sales minerales, como el cloruro de sodio, el cloruro de potasio, gases como el dióxido de carbono. El agua es otra biomolécula muy importante, pero es una biomolécula inorgánica. Y las que más son importantes para los seres vivos son las biomoléculas orgánicas, como los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Son las que tienen funciones biológicas en los organismos vivos. Los carbohidratos, habíamos explicado la sesión pasada, que son muy importantes para el ser humano porque producen grandes cantidades de energía. Ahora bien, el, eh, el, en otros seres vivos, como por ejemplo las plantas, los carbohidratos son muy importantes. Son una fuente de energía, por supuesto, pero las plantas las necesitan en la formación de su estructura. Las plantas tienen la facilidad, así como los seres humanos acumulamos reservorios de energía, pero en forma de grasa, las plantas lo pueden acumular en forma de carbohidratos como almidones. De aquí que nosotros lo utilicemos como alimentos. En tubérculos, lo almacenan frutos, en diversos tipos de nódulos. No solo ello. Las plantas pueden utilizar los azúcares para sus estructuras rígidas, para la conformación de sus tallos, de sus hojas, para estructuras de soporte, que en árboles se convierten en maderas, que posteriormente nosotros también las utilizamos. Los carbohidratos tienen muchas aplicaciones dentro de los organismos biológicos. Incluso dentro de nuestras propias células tenemos diversos carbohidratos que conforman a los ácidos nucleicos, que también conforman parte de las membranas celulares que nos ayudan, por ejemplo, en los glóbulos blancos, para que estos tengan y fortalezcan nuestro sistema inmunológico. Los carbohidratos tienen funciones estructurales, tienen funciones para la formación de energía. Se pueden polimerizar, es decir, hacer estructuras más grandes como los almidones o como las celulosas. Por ello es que son biomoléculas muy importantes. En el caso de los lípidos tienen, si no existieran los lípidos, no podrían existir las células. Y si no existieran las células, no existiría ningún organismo vivo, porque los lípidos conforman todas las membranas celulares debido a las características químicas que tienen. Además de ello, poseen funciones de aislamiento, funciones de protección, tienen funciones hormonales. Por supuesto, los lípidos los conocemos nosotros coloquialmente como grasas. Los conocemos incluso como aceites. Entre grasa y aceite son sinónimos. Realmente son sinónimos. El ser humano utiliza o se refiere a las grasas cuando están en estado sólido y se refiere a las grasas o a los lípidos como aceites cuando se encuentran en estado líquido, pero son exactamente lo mismo y son sinónimos. Nosotros, por ejemplo, los aceites, si los metemos al congelador, se van a hacer en estado sólido. Y, por ejemplo, las mantecas que están en un estado un poco más sólido, si les aplicamos calor, se funden y son líquidas. Solamente son términos que nos referimos hacia uno u otro tipo de lípidos. Así como existe un colesterol al que llamamos bueno, también existe un colesterol que le llamamos malo. Lípidos o colesteroles de alta densidad tienen un efecto positivo en mi cuerpo y en mis células y en mis hormonas y en el desarrollo de mi cerebro, mientras que existen otros colesteroles de baja densidad que se acumulan en las células, enferman a las células y empiezan a obstruir mis arterias. Todos los lípidos están formados por ácidos grasos. Los ácidos grasos son hidrocarburos.
Podemos clasificar a los lípidos de muchas formas. Lo más importante es cómo los utilizamos nosotros. Nosotros utilizamos manteca para cocinar, por supuesto, y las mantecas son buenas, claro que sí. Si yo consumo aceite de canola, de cártamo, de girasol, de soya, aceite de oliva o manteca, por supuesto que son buenos, pero si yo los consumo en exceso, ya no son tan buenos porque se acumulan en mi organismo, aumentando mi tejido graso y dependiendo el tratamiento térmico que yo les dé, pueden acumularse dentro de mis células. Pero son tan importantes que existen algunos ácidos grasos a los cuales les llamamos ácidos grasos esenciales, debido a que yo no los puedo producir y los conocemos como omega 3, omega 6 y omega 9. Estos parten del ácido estéarico y sus nombres son ácido oleico, linoleico y linolénico. Los encontramos en muchas fuentes y son de verdad muy importantes, pero claro que consumiéndolos con moderación. En el ser humano y en los animales, si consumimos muchos carbohidratos, estos se almacenan en forma de grasa en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque es una forma de cómo almacenar energía. Pero si yo me la paso comiendo carbohidratos, proteínas o lípidos, todos estos van a tener el mismo destino, acumularse como grasa si yo los consumo en exceso. La grasa, claro que sí es buena como reservorio de energía y con las funciones, pero en exceso, jóvenes, nos produce sobrepeso. Esto puede afectar mis huesos, incluso puede afectar mi estado de humor y también otro tipo de factores. Y por supuesto que nosotros en nuestra semana número 3 aprendimos sobre la nutrición y por qué son importantes, pero todo en exceso nos puede provocar un daño y mucho más si padecemos o si tenemos una patología. Las proteínas son muy buenas. Sí, el azúcar, no solo el azúcar, el azúcar que nosotros consumimos es un disacárido, es decir, son dos moléculas de monosacáridos. Si los almidones están compuestos también por monosacáridos, pero son estructuras más grandes. Los cereales, el arroz, la papa contienen moléculas de azúcar, por supuesto. Si yo consumo carbohidratos en exceso, se van a convertir en grasas. Eh, Existen diferentes rutas metabólicas en mi cuerpo. Existen eh, um, en lo que desencadena la glucosa en su propio metabolismo, necesita metabolizarse y degradarse hasta lo que es ácido pirúvico. El ácido pirúvico se convierte en acetilcoenzima A y esa es una molécula que se convierte en muchísima energía para nosotros. Pero imaginen que yo ya producí o ya utilicé toda la energía que iba a necesitar para mis actividades diarias. Pero yo sigo consumiendo más y más y más. Mi cuerpo va a tomar esas moléculas y las va a empezar a convertir en ácidos grasos. Cuando los convierte en ácidos grasos, los va a empezar a acumular en los tejidos. Pasa lo mismo con las proteínas. Las proteínas, ¿para qué las utilizo? Para poder yo producir mis propias proteínas, para poder dar un mantenimiento celular. Pero ¿qué pasa si consumo proteínas de más? Todos los esqueletos de carbono de las proteínas pasan a la conformación de lípidos y de aquí a conformar grasa y un reservorio de energía. Un exceso de alimentos me conlleva a la formación de grasa, ya sean los carbohidratos, las proteínas o los propios lípidos. Es por ello que debemos de tener una nutrición apropiada. Todo lo que se consume en nuestro organismo se puede, no es que se convierte en grasa. Todo lo que consume, lo que consumimos como alimentos, lo procesamos en energía.
Lo que nosotros no podemos sintetizar lo toma mi cuerpo para ese mantenimiento celular. Todo lo que consumimos en exceso se convierte, sí, en grasa. Pasa lo mismo con los alcoholes, como el etanol. Si nosotros tomamos mucho alcohol, empezamos a ese alcohol, el que no se puede expulsar, se empieza a metabolizar y sí se convierte en grasa. Por eso es que tenemos que tener una nutrición suficiente y de calidad. No debemos de exceder en las cantidades. Por ello es bastante importante que nosotros tengamos conocimiento acerca de estas biomoléculas que se encuentran en los alimentos, pero sobre todo tener una vida balanceada. Eso es lo más importante. Una nutrición balanceada, perfecto, Marlene. Muchísimas gracias. Las proteínas tienen funciones de protección, tienen funciones de estructura, tienen funciones de movilidad, tienen funciones de protección, de catálisis o de esas reacciones biológicas que necesita mi metabolismo y participan las proteínas. Por eso son importantes. Necesitamos consumir proteínas de calidad. ¿Dónde las encontramos? En el huevo, en la leche, en los productos lácteos, en la carne. Esas son proteínas, ahí encontramos proteínas de alto valor biológico porque contienen todos los aminoácidos que yo necesito para poder sintetizar mis proteínas. ¿Las encuentro en los vegetales? Por supuesto que sí, en cereales como el trigo, como el centeno, en leguminosas como el frijol, como el garbanzo, como la lenteja, las encuentro en la soya, pero son proteínas de bajo valor biológico. Pero también son muy importantes. ¿Por qué? Porque las proteínas vegetales son de fácil asimilación, pero son deficientes en dos aminoácidos esenciales, en lo que es la glicina y lo que es la metionina. Por eso se dice que son de bajo valor biológico, pero no obstante, son muy asimilables y son muy importantes. Tal vez algunos de nosotros, por no habernos cuidado, y es una enfermedad exclusiva de los hombres, el que desarrollemos gota. La gota es una incapacidad o es una deficiencia metabólica, por ejemplo, en expulsar la urea. Y esto crea algunas enfermedades, sobre todo en las extremidades, donde se crean cristales de ureato de sodio que a la larga y con su crecimiento lastiman muchísimo la piel. Esto se acumula en rodillas, se acumula en tobillos o en la planta de pie, porque son zonas muy húmedas. Ahí y con nuestro médico y con nuestro nutriólogo nos van a restringir el consumo de carne principalmente. Pero yo sé que ahí están las proteínas que yo necesito, pues necesito balancearlas y consumirlos de otras fuentes y las fuentes vegetales se vuelven muy importantes para poderlo balancear. Pero no solo eso, nosotros aprendimos de la nutrición. Imaginen que ahorita que es hora de la comida, comerse un plato de lentejas así calientito, bien rico. Eso es un alimento, es un platillo que es bastante delicioso. O por ejemplo, comerse un consomecito con garbanzos y por supuesto ponerle un poco de arroz. Oh, es una chulada. O unos frijolitos negros, imagínense con unas tortillitas bien calientitas. ¿Quién extraña la carne con un platillo así? Ay, o unos frijoles refritos, qué chulada. Ahí es donde nosotros encontramos esos nutrientes. Para eso tuvimos nosotros nuestra semana número 3 para aprender acerca de estas biomoléculas y que se encuentran en los alimentos. Eh, y bueno, en fin, el cómo nosotros lo expliquemos y qué es lo que encontramos en nuestro entorno. En nuestro entorno encontramos esos alimentos. Ese es mi universo. Eso es lo que yo coexisto. Eso es lo que yo hago. ¿Cómo me preparo mis alimentos? Pues los preparo en la estufa, donde ocurre una reacción química. ¿Cuál reacción química? Pues al prender la hornilla del gas. ¿Se utiliza energía? Claro que sí, porque se calienta la cacerola donde yo voy a hacer mis frijoles refritos o donde me estoy cocinando esos huevos. ¿Ocurren reacciones químicas? Claro que sí, ocurre una desnaturalización del huevo. Primero estaba crudo y después está cocido, pues cambia la naturaleza.
de esas proteínas, que yo necesito esos alimentos porque de ahí voy a obtener estas biomoléculas que son muy importantes para mi cuerpo. Por ello es que son muy importantes. Son los frijolitos con arroz, por supuesto. Y de las otras biomoléculas tenemos los ácidos nucleicos, uno el DNA y el RNA, el ácido desoxirribonucleico que guarda mi información genética, es decir, la información de qué soy y qué es lo que necesito. ¿Qué es lo que necesito? La conformación de mis proteínas. ¿Para qué? Si soy pequeño, para crecer. Si soy un adulto, para mi mantenimiento celular. El RNA, y existen de diferentes tipos, tiene la capacidad de leer esa información y traducirla para la síntesis de proteínas. Y el, las vitaminas son muy importantes, tienen un papel muy importante, aunque no tienen una molécula común de la cual partan, pero sí tienen funciones muy especiales y sobre todo es ayudar a las proteínas para que tengan esa función metabólica de síntesis, de catálisis para la obtención de mi energía o bien para la fabricación de las proteínas que yo necesito. También, jóvenes, recuerden, dentro de las transformaciones de la materia, los cambios físicos no involucran un cambio en la naturaleza de la materia, los cambios químicos sí cambian la naturaleza de la materia. La sesión pasada explicábamos acerca de esos cambios nucleares. Uno es la fisión nuclear, donde rompíamos esos núcleos, y la fusión nuclear, donde tomamos dos núcleos atómicos y hacemos un elemento más pesado. Con uno nosotros podemos hacer centrales nucleares con los procesos de fisión y los procesos de fusión ocurren en las estrellas, que son las megafábricas de todos los elementos que nosotros conocemos en la naturaleza. Los seres vivos, las características que nos hacen diferenciarlos de la materia inerte, los seres vivos constan de una estructura, constan de un nivel de organización, de un metabolismo, de una homeostasis, de una reproducción. Esta reproducción puede ser sexual o asexual. Los seres vivos tienen un crecimiento y un desarrollo programado, presentan una irritabilidad o una respuesta hacia el medio. Los seres vivos se adaptan y los seres vivos también se evolucionan. Al menos estas características las tienen los seres vivos, que son 8. En la imagen les pongo 7, pero expliqué 8. Y la materia inerte puede poseer 7, pero si no tiene las 8 fundamentales, no es un ser vivo. Puede tener 5 y no es un ser vivo. Los seres vivos, si específicamente, pueden tener alguna más, como el desarrollo de emociones, como un lenguaje, por supuesto, pero no todos los seres vivos tienen o poseen ese tipo de características. Los seres humanos, claro que poseemos más características, pero tal vez carecemos de alguna otra característica que tengan las plantas o que tengan los microorganismos, pero seguimos siendo seres vivos. Además, ese nivel de estructura y de organización parte desde la estructura más pequeña de la materia, que son los átomos, pasando por moléculas, pasando por organelos celulares, pasando por esos organismos unicelulares funcionales. Los pluricelulares tienen dos o más células que conforman tejidos, a su vez órganos, que conforman diversos sistemas de órganos y que complementan un organismo pluricelular superior. Habíamos llevado la clase pasada este nivel de organización hacia poblaciones, ecosistemas, biosferas, planetas, galaxias, y sí, los niveles son más complejos, pero lo que nosotros debemos de aprender y que aprendimos en este curso fue hasta los organismos pluricelulares. También su comportamiento dentro de los niveles tróficos para entender el entorno y la importancia de cada uno de los seres vivos en la naturaleza. El impacto del ser humano en la dinámica del universo. La clase pasada, la sesión pasada, perdón, explicábamos acerca de la contaminación, acerca del desarrollo de tecnología. Pero al inicio de la clase, de esta sesión, les indiqué, yo soy mi propio universo. Puedo tener un impacto negativo,
Por supuesto, si no tengo una nutrición balanceada, si yo me la paso comiendo, me la paso sentado y acostado, voy a padecer un trastorno de peso, voy a padecer obesidad. La obesidad me puede conllevar a una hipertensión, me puede llevar a una gastritis, como hace un momento mencionaban, me puede llevar, por ejemplo, al desarrollo de una diabetes. Y ese es un impacto negativo en mi propio universo. Pero si yo hago ejercicio, si yo incluso si practico meditación para liberarme del estrés, si yo bailo, si yo corro, si yo me divierto, si yo trabajo, si yo estudio, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a tener un impacto positivo en mi universo que soy yo. Si yo le echo muchas ganas a este módulo número 14, les aseguro que ha sido su módulo favorito y el más divertido, lo voy a probar y ese es un impacto positivo. Y si yo llego y culmino todos mis módulos, voy a tener un impacto positivo. Recuerden, ese universo soy yo mismo, mi lugar de trabajo, mi ciudad, mi barrio. Ese es mi universo. Ahí se presentan esos fenómenos. Eh, por ejemplo, ¿ocurren impactos positivos? Claro que sí. Si yo salgo y siembro un árbol en mi banqueta o en una maceta en mi casa, si yo barro mi banqueta en mi calle para que la basura no tape las coladeras en esta época de lluvia, eso es un impacto positivo en la dinámica de mi universo. Por supuesto, las personas que tiran basura tienen un impacto negativo. Así es que vamos a cuidar, vamos a convertirnos en un agente de cambio para que seamos un ejemplo para todos los demás. Por supuesto, si tenemos nosotros un equilibrio físico, mental, incluso económico, nutricional, voy a tener un impacto muy positivo en mí y en mi entorno. Así es que tenemos diferentes formas de cómo poder explicar este aspecto dentro de nuestras actividades. ¿Hasta aquí alguna duda respecto de nuestro proyecto integrador? En nuestro foro de integración nosotros participamos con una pregunta detonante en la cual es responder cuál es la importancia del pensamiento científico para el estudio del universo natural. Nosotros respondemos esta pregunta detonadora y vamos a comentar al menos a dos de nuestros compañeros. Les damos una opinión a favor, en contra, un comentario o un consejo. Nosotros vamos a revisar si alguno de nuestros compañeros comentó nuestra aportación y le vamos a responder. Si no comentaron alguna de nuestras participaciones, es importante que nosotros le podamos comentar a un compañero más como una cuarta aportación. Y finalmente nosotros vamos a extraer los puntos de vista más importantes para generar una conclusión. Al menos tienen que ser 5 participaciones para que obtengamos la calificación completa en este foro, pero pueden participar más. Jóvenes, me apena decirles que no hay participaciones en Foro Aprendiendo, son escasas las participaciones en el Foro Integrador. Todavía quedan 2 días, todavía pueden participar en sábado y en domingo y los invito a que participen para que puedan reunir la mayor cantidad de participaciones y puedan tener la máxima evaluación en este foro. Pero para ello tienen que, por favor, participar. Si no queda alguna duda, me despido. No sin antes decirles que todavía podemos estar en contacto mediante nuestro foro, perdón, vía mensajero, vía correo electrónico, por si se llega a presentar alguna duda. Fines de semana, consulto el mensajero y mi correo al mediodía y en la noche por si se llega a presentar alguna duda. Para mí ha sido un gusto eh, el estar dentro de su módulo. Alejandra tiene una duda muy importante. ¿Contarán nuestras participaciones en las sesiones? Por supuesto que sí, si tuvieron participación. Si solo se conectan y tienen su cámara apagada,
Eso no es una participación. Es estar en una sesión, pero no es participar. Eso ténganlo presentes para sus siguientes módulos. Participar no es conectarse a una sesión síncrona. Eso no es participar. Participar tener una sesión proactiva, es hacer una pregunta, es tener unas dudas, es hacer una participación. Eso eso es participar, no solamente conectarse y preguntar al final. Y si van a contar las participaciones, por supuesto que sí, si es que las tuvieron. Si solo se conectaron a las sesiones por el simple hecho de conectarse, eso no es una participación y por supuesto que no va a contar. Recuerden que las sesiones se evalúan de acuerdo a las participaciones. En ninguno de los puntos dice que se va a evaluar si se conectan o si no se conectan. ¿Ok? También para quienes tuvieron las participaciones, claro que sí, las tomo en cuenta, pero esas las anoto una vez que se cierre plataforma y empiezo a evaluar tanto foro de integración como proyecto integrador y empiezo a anotar las participaciones de cada una de nuestras 8 sesiones. Así es que a partir del lunes voy a poder anotar todas las participaciones que hayan tenido en cada una de nuestras sesiones. Para mí ha sido un gusto. Me despido y les deseo una excelente tarde y un excelente fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, Rocío, Marlene, Alejandra, Josefina, Elizabeth, que tengan una excelente tarde. Adiós.